buenas noches, oyentes en general. Bienvenidos al programa número 41 de La Izquierda Debate. Hoy vamos a comentar y analizar el ejercicio de revocación de mandato que se realizó la semana pasada en el estado de Oaxaca, primer estado de la República que desarrolla esta consulta de participación directa del pueblo para que el pueblo mismo decida si le otorga el voto de confianza para la continuidad del gobernador o no. Los resultados son conocidos. Ganó la aceptación del pueblo para que continúe el gobernador Salomón Jara Cruz, y hoy vamos a platicar con el compañero José Antonio Rueda, miembro de la Coordinación Nacional, coordinador nacional de la Unidad de las Izquierdas, para que nos pueda dar sus impresiones sobre este muy importante evento con el cual se inaugura por primera vez en la historia de la República el que un gobernador a mitad de su mandato se ponga y proponga al pueblo que decida si debe continuar o no en el ejercicio del poder al que fue electo hace 3 años. Evidentemente, la importancia de este evento, en virtud de que es un ejercicio de democracia directa, de democracia participativa, importantísima para la construcción de la democracia en el país y el fortalecimiento del proyecto de la 4T. Recordemos que el expresidente, el compañero Andrés Manuel López Obrador, fue el primer mandatario que se sometió a ese tipo de ejercicio, y actualmente el único gobernador que ha sido consecuente con este planteamiento es el compañero Salomón Jara Cruz de Oaxaca. Por lo pronto, el compañero José Antonio Rueda, bienvenido, compañero José Antonio. Gracias. A este programa. Y pues tú eres una persona que ha vivido de cerca el proceso, lo conoces perfectamente, y creo que se podrá ilustrar a los compañeros y compañeras que nos vean y nos oigan tus reflexiones sobre este importantísimo ejercicio que recién se desarrolló en el estado de Oaxaca. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo valoras esta jornada, este ejercicio de democracia participativa? Y pues, ¿qué lecciones podemos tener sobre este evento? Bueno, respecto a tu pregunta, te diría que hay un resultado para mi gusto muy positivo, puesto que de alguna manera la izquierda ha impulsado siempre la participación más auténtica y más intensa de los ciudadanos. Y en ese sentido, la democracia participativa tiene un punto de llegada cuando se habla del tema de la revocación de mandato. El propio Andrés Manuel lo impulsó y de alguna manera fue un primer ejercicio, pero como sabemos, después se legisló a nivel federal y posteriormente se ha empezado a legislar en la mayoría de los estados de la República. Por lo tanto, creo que es muy importante el ejercicio de la democracia participativa porque es uno de los pilares sobre los cuales va a tener posibilidades de fortalecerse todo lo que significa los modelos de gobierno de la Cuarta Transformación. Esto sería el marco general. Ahora, en lo particular, yo creo que es muy importante señalar que en Oaxaca se legisló de manera local, se generaron todas las condiciones para que se realizara este evento y en este momento ya tenemos un resultado que me parece muy importante desmenuzar y analizar porque es la primera vez que a nivel de gobierno estatal se realiza un ejercicio de este tipo. ¿Y qué tenemos? Como principio tenemos que es un evento que al margen de lo que se hubiera pensado, la verdad es que se dio una serie de concurrencias que eran esperadas, pero se dieron con un impacto y con una amplitud mucho mayor de lo que se hubiera considerado. La particularidad oaxaqueña es que de alguna manera
se nota el impacto del contexto nacional y se complica enormemente porque hay una intromisión de actores de claro perfil conservador que buscan, sobre todo, aprovechar el evento para dañar a la Cuarta Transformación. Golpeteando al gobierno de Oaxaca, buscan debilitar al gobierno federal. Y en todo caso, en esta perspectiva, hay otras fuerzas que también participan. Pero en este primer nivel está el PAN, lo que queda del PRI, que son mínimos en Oaxaca, no tienen gran representación, pero es evidente desde un primer momento que se vieron reforzados por todo un aparato nacional. Y hay formas muy sencillas de darse cuenta de esto. Por ejemplo, en Oaxaca, en un debate o en un intercambio de ideas y de confrontación incluso por medio de las redes sociales, vamos a encontrar que participan 10, 20, 30, cuando mucho actores. En Oaxaca, a partir de que se abre la posibilidad, o ya desde antes del proceso formalizado, podríamos ver cómo irrumpen una serie de bots y no es raro que en alguna situación de confrontación a favor de la visión conservadora puedan participar 100, 200, 300, cientos de participantes y rápidamente esos cientos pasan a miles. Esto se pudo corroborar y efectivamente hay muchísimas cuentas de una creación muy reciente y hay muchísimas participaciones que no corresponden ni a las formas, ni a los mecanismos, ni a lo que es tradición en Oaxaca. Entonces, este es un primer elemento que distorsiona de alguna manera o que impacta negativamente el proceso de revocación de mandato. Y es muy claro también el lenguaje. El lenguaje que se empieza a utilizar reiteradamente por muchísimos de estos bots es el mismo lenguaje que se utiliza a nivel nacional para confrontar, para descalificar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este sentido, es común que se señalara, por ejemplo, hay que participar para destituir al corrupto, al inmoral, a lo que se quisiera, de Salomón Jara, pero los mismos adjetivos se usaban contra la presidenta Claudia, incluso contra el expresidente Andrés Manuel. Era clarísimo, es toda una línea del conservadurismo buscando sacar provecho de la situación de la consulta revocatoria en el estado de Oaxaca. Aunado a esto, es lamentable, pero se suman otros actores prácticamente de manera muy similar. No tienen ese lenguaje tan belicoso en contra de la presidenta, en contra de Andrés Manuel, en contra de la Cuarta Transformación, pero sí en contra del gobierno local y con un objetivo muy específico. Aquí me estoy refiriendo sobre todo al partido Movimiento Ciudadano, ¿sí? A través de una diputada local es la que mayor énfasis hace en esto y de alguna manera lo que buscan ellos es, siendo un partido muy pequeño, aprovechar este proceso para poder de alguna manera ganar notoriedad y ganar alguna presencia que no tienen. ¿Cuál es lo específico de la participación de Movimiento Ciudadano? Que involucran un amplísimo también sector de votos y de participaciones, mejor dicho, totalmente artificiales, que no corresponden a las condiciones de participación normal de lo que serían las redes sociales en Oaxaca. Y a esto se viene a agrupar un núcleo más que son propiamente, podríamos decirle, el fuego amigo, que son personas que supuestamente simpatizan con Morena, pero vieron un momento oportuno para golpear sin más interés que su propio beneficio. En este grupo están los exgobernadores, ¿sí? Ulises y Murat, el Partido del Trabajo, personajes ya casi desaparecidos de la vida política oaxaqueña, como es Héctor Sánchez, y una corte de gacetilleros que normalmente existen en Oaxaca, pero empiezan a crecer. Son gente que se dedica sobre todo a través de gacetillas, generar espacios, ambientes, casi siempre pues están al servicio
de algunos intereses. Son, dijéramos, los mercenarios del periodismo más infame, ¿sí? No tienen continuidad, son como aves de temporada y de alguna manera, pues venden sus servicios para golpear a quien les contrata, ¿sí? Para golpear a quien les contrata, para golpear, obviamente, ¿no? Entonces, este es el ambiente que tenemos como un marco conceptual que es importante conocer, ¿sí? Porque todo esto hace que el ejercicio se vuelva mucho más complicado. Nosotros pensaríamos en un proceso que permitiera de alguna manera pues hacer una evaluación con objetividad, tener información de primera mano, comparar resultados contra programa, con objetivos y en función de eso tener posibilidades de concretar una valoración que permitiera votar con conocimiento de causa. Esto de alguna manera se logra, pero quise señalar los de alimentos que distorsionan la posibilidad de un proceso ciudadano mucho más sensato, más informado y de alguna manera más apegado al interés de la mayoría de los ciudadanos. Ahora, es de destacarse que a pesar de lo anterior, es importante el ejercicio que se da porque también hay un amplio sector de auténticos ciudadanos que representa realmente el sentir de buena parte de la sociedad y que de alguna manera tienen una participación, ese sector de apoyo a lo que el gobierno ha hecho hasta el momento, y este es el sector que el resultado arroja que es mayoritario. Pero también hay un sector que de alguna manera mantiene una actitud crítica, que señala insuficiencias, que deja ver de alguna manera inconformidad con diversos matices y diversas iniciativas de gobierno, y esto es enormemente valioso, porque precisamente es la clave fundamental para que podamos nosotros tener elementos de valoración del sentir ciudadano. Cabe hacer el señalamiento que este ejercicio no logró conjuntar el 40% de la votación que se requería, que es poco más de 1.200.000 participantes, para poder lograr tener una elección vinculatoria y por lo tanto hacerla de observación obligada. Quedó distante por alrededor de 400.000 votos. Sin embargo, como un ejercicio que nos permite el análisis de los comportamientos, de los sentires, de las visiones que tiene la sociedad oaxaqueña, es de enorme valor. Creo que fue un acierto impulsar esta consulta y creo que hay muchísimo material ahí para poder hacer valoraciones y para poder hacer ajustes y todo lo que se desprenda de esta reflexión. Efectivamente hemos podido observar que la preocupación de las fuerzas de oposición no ha sido la de alentar precisamente la democracia participativa, porque si les interesara lo estarían realizando donde gobiernan. Todo lo contrario, han desarrollado una actividad para denostarla, para impedir que este tipo de democracia participativa directa de los ciudadanos y ciudadanas se pueda realizar de manera exitosa. Y han hecho todo lo posible por deslegitimar y tergiversar, como acostumbran, los resultados y el modo como se llevó adelante este proceso de revocación. A pesar de que las cifras fueron claras en el sentido de que el porcentaje de votación con el que fue electo el compañero gobernador Salomón Jara es prácticamente similar al porcentaje que se obtiene de aprobación de su mandato en este ejercicio de consulta revocatoria. Lo cierto es que esta participación que envenenó y que ha venido tergiversando el resultado y el desarrollo, deja de lado las demandas que legítimamente sectores de ciudadanos, sectores de trabajadoras, trabajadores manifiestan en este ejercicio revocatorio. Creo que eso es lo más importante, ver
¿Tú cómo ves este sector, digamos, propositivo del pueblo que hicieron, que manifestaron en el voto su deseo de que haya ajustes en el trabajo del gobierno del compañero Salomón? ¿Qué nos puedes decir de esto, compañero José Mira, Antonio? bueno, respecto a tu pregunta, efectivamente, creo que hay que profundizar en este sector, pero antes creo que también es fundamental que precisemos más el aspecto de los invitados que llegan y que de alguna manera no eran muy esperados. ¿Qué te puedo decir? Mira, la derecha, que insisto, participa organizadamente, con mucho apoyo económico, con mucho apoyo de carácter nacional, nos permite su participación analizar una serie de aspectos que son relevantes. Lo primero que me parece importante es esclarecer sus propósitos. Ellos lo que buscaron en esta consulta era retomar de alguna manera el hilo que tiene la derecha a nivel nacional, que es retomar el poder político del país. Y esto lo han intentado con varias estrategias, pero gran parte de sus acciones se desarrollan en torno a lo que podríamos decir es el catálogo de los golpes blandos, que en esta situación se reproduce como, primero, desprestigiando, ¿sí? Después difamando, buscando erosionar e ir sobrecalentando los procesos hasta lograr doblegar a los gobiernos progresistas y siempre propiciando la injerencia extranjera, sin importar el costo político de estas injerencias. De estos ejemplos es obvio que tenemos muy claro en este momento en el mundo cómo ha sido la injerencia de la derecha en Argentina, en Chile, en Honduras y en Venezuela, en Colombia, y cómo se pretende hoy hacer en Cuba. Es decir, no es algo fortuito ni es algo ocasional. Es un modelo que en este momento la derecha a nivel de todo el mundo, pero particularmente en América, lo tiene muy bien hecho el proceso. Y es evidente que en Oaxaca no iban a dejar de estar presentes en ese mismo sentido. ¿Sí? A ellos no les interesaba ver cuál es el sentir del pueblo oaxaqueño, cuáles son las fallas que pudiera haber en la lógica de corregirlas o incluso poder tomar una decisión de la revocación de mandato. A ellos lo que les interesaba, a la derecha, es primero descalificar el ejercicio de gobierno de Oaxaca, pero vincularlo de manera directa con el ejercicio del gobierno federal y señalar de alguna manera que hay un gran fracaso de lo que significa la cuarta transformación, ¿sí? Por este camino es obvio que esta derecha hoy en todo el mundo, pero particularmente en México, se encuentra envalentonada porque ha encontrado a un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que de alguna manera estimula esta visión, ¿sí? La promueve, la secunda e incluso de alguna manera la presión que genera internacionalmente los Estados Unidos alienta a la derecha. Y esta derecha, obvio, que tiene un modelo de cómo generar gobiernos. El modelo que en este momento podríamos decir que es su objetivo es el modelo que hoy se está desarrollando en Argentina, ¿sí? Y me parece fundamental que no perdamos de vista esto, ¿sí? Al margen de cualquier litigio, de cualquier cuestionamiento que se pudiera tener a nivel local, es evidente que estamos en un marco que genera que actores que no están en la perspectiva de la democracia ni de los valores de estos procesos de consulta, ellos realmente lo que están es en la lógica de conseguir a partir de procesos locales de cualquier tipo, fortalecer un proceso de descalificación que les venga a dar condiciones para ser apoyados desde el extranjero, ¿sí? Está muy claro el tema, lo han estado desarrollando en Oaxaca, obviamente por el tema de la consulta, pero en otros estados de la República están en la misma perspectiva.
Quizás un estado muy notorio que habría que profundizar el análisis es en Michoacán, ¿sí? En Michoacán habría que profundizarlo, pero es la misma lógica. Ahora, el otro sector que decíamos que de alguna manera es del fuego amigo, y no tan amigo en el caso del movimiento ciudadano, pues se podría caracterizar sobre todo a partir de la presencia de algunos personajes, ¿sí? Hay algunos personajes destacados. ¿Quiénes son esos personajes destacados? Bueno, uno de ellos es Héctor Sánchez, ¿sí? Del cual me parecería que es importante dar algunos datos. Otro es el del PT, ¿sí? Benjamín Robles, que también creo que mucha gente sabe quién es, sabe qué persigue, conoce al tipo de personaje. Y luego está otra persona que es una diputada del Partido Movimiento Ciudadano, que es Alejandra García Morlán, ¿sí? Es importante conocerlos porque es claro que ellos han tenido un papel destacado en el cuestionamiento, en la denuncia, en la confrontación, y sin embargo, cuando uno expulga un poco quiénes son, pues nos vamos a dar cuenta que también tienen un interés muy marcado, pero no es a favor de la democracia, no es a favor de la sociedad oaxaqueña, de los trabajadores de Oaxaca, no, sino que ellos de alguna manera tienen su propia ruta y esa tiene que ver mucho con aprovechar el movimiento para tratar de montarse en este movimiento, para tratar de surgir como los grandes dirigentes que han democratizado, que han buscado una sociedad mejor para todos, pero esto es absolutamente falso. Miren, yo les comento, yo conozco desde hace mucho a Héctor Sánchez. Héctor Sánchez en los 70s, cuando yo también era estudiante, él lo era también, eh, junto con otros dirigentes importantes, funda la COSEI. La COSEI, que es una organización que, aunque tiene la idea o tiene la propuesta de ser una coalición en el Istmo, tiene su asiento principal en Juchitán. Y de alguna manera, desde que surge, la verdad es que es un movimiento relevante que particularmente en Juchitán logra rápidamente una presencia y un respeto, porque efectivamente es una organización que lucha, que aglutina a gran parte de la sociedad, con jóvenes muy destacados en aquella época y que va avanzando sistemáticamente en una lucha por democratizar particularmente a Juchitán, e impulsa un movimiento que impacta en el Istmo y también en buena parte de Oaxaca. Sin embargo, siendo un movimiento que en su origen tiene gran y promisoria presencia, este proceso se va descomponiendo. ¿En qué momento están las claves de su descomposición? Particularmente cuando logran arribar al municipio de Juchitán, porque en el ejercicio de gobierno se van generando vicios que como movimiento no tenían, van perdiendo la característica de movimiento y van cada vez más generando una burocracia, una administración que por principio acuerdan repartirse todos los cargos, los altos, los medianos y los bajos cargos en el municipio de Juchitán. Y eso genera un permanente conflicto entre ellos. Después, de manera similar, se reparten los recursos al margen ya de los intereses de la propia gente del municipio. Pero por decirlo de esta manera, el paso más grave de Héctor Sánchez se da en el 1989. Antes, en 1988, se había dado una elección presidencial de gran importancia, porque es la elección en la que por primera vez el PRI pierde los comicios. Se enfrentaba Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo que sucede, muchos libros lo señalan, hay mucha historia al respecto, es que gana Cuauhtémoc Cárdenas, pero no se le reconoce. Pierde a partir de una manipulación y queda Carlos Salinas de Gortari como presidente. Y en ese sentido, eso sucede en el 88, y en los siguientes meses
obviamente que todo lo que representa la izquierda, los movimientos progresistas, pues están en la resistencia, están en el cuestionamiento, están en la iniciativa de propuestas y de acciones que vengan a cuestionar esa imposición ilegal que hace Carlos Salinas. Bueno, yo decía que es el mayor paso, mal paso, por decirlo de esta manera, de Héctor Sánchez, porque él en 1989, unos meses después de que se dice que ganó Carlos Salinas, él, siendo presidente municipal de Oaxaca, recibe a Carlos Salinas y en estas condiciones lo legitima, lo recibe con bombo y platillo. Seguramente ya había un acuerdo previo, se hacen amigos del gobierno de Salinas. En aquella época, pues es realmente un gran desconcierto para el movimiento democrático que un emblemático municipio con un emblemático grupo como la COSEI y con un muy reconocido líder como Héctor Sánchez, pues sean los primeros desde el campo de la izquierda que van y aceptan a Salinas de Gortari. A partir de ahí se agudiza el proceso de descomposición del gobierno de la COSEI y se agudizan los conflictos internos, porque no a todos los dirigentes les gusta esa actitud de Héctor Sánchez. Hay algunos que lo secundan, pero la mayoría del pueblo entra en duda de que sea un gobierno que realmente está respetando y está legitimando los intereses de la sociedad. Esta decisión de Héctor Sánchez de colaborar con la derecha y con Carlos Salinas, al poco tiempo, en 1991, como 2 años después de que llega Salinas a Juchitán, se ratifica, puesto que en estos años Salinas, buscando elevar su imagen a nivel internacional, hace una visita a Europa y lleva una comitiva pues de la gente incondicional que siempre jalaron con él. Pero la sorpresa es que en esa comitiva también va Héctor Sánchez. Héctor Sánchez se va a Europa, acompaña a Carlos Salinas en Alemania, después también en Italia, en varios países de Europa, y de alguna manera él después se va a justificar porque dice que tenía una estrategia, que para acá, para allá, pero lo cierto es que esto viene a ser también un elemento que agudiza la descomposición de la COSEI y va cada vez más generando condiciones para ruptura interna, a tal punto que de la COSEI, en aquellos años después, un poco en broma o un poco en serio, se decía que era ya la COSEIS, porque ya habían surgido por lo menos 6 grupos que se disputaban el poder. Sin embargo, a pesar de eso, Héctor Sánchez, que es muy hábil en muchos sentidos, sobre todo para irse colando, como suele ser estos tipos de personajes, en 1900, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en 1994, que él se mete propiamente al PRD como un grupo externo al principio, no son estrictamente PRD, y llega él a ser senador. Aquí se da una situación muy curiosa que sería interesante poder analizar, porque de ser un grupo externo llega a senador, después logra ser coordinador de la fracción del PRD de los senadores, desplazando a una de las figuras de izquierda más emblemática que tiene la izquierda mexicana desde los años 60, que es el ingeniero Eberto Castillo. Eberto Castillo era el coordinador natural, era el candidato natural. Él había cedido su candidatura a la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, tenía los tamaños, tenía el respeto, tenía la historia, tenía la capacidad para haber sido un excelente coordinador de los senadores del PRD. Sin embargo, y de ahí se proyecta con mucha fuerza la posibilidad de que la izquierda tuviera un peso mayor dentro del PRD. Pero no, la sorpresa es que quien llega de coordinador, ¿quién cree que es? Héctor Sánchez, ¿sí? ¿Y por qué llega Héctor Sánchez? Ahí hay muchas valoraciones, hay muchas cosas escritas, pero la verdad que era una gente que ya para ese momento ya se sabía de su vínculo con Salinas, ya había perdido
mucha de la fuerza que llegó a tener en la COSEI, ya no era un agente de confianza y sin embargo algunas fuerzas del propio PRD en aquellos tiempos, las más conservadoras, se alinean para ser mayoría y dejar fuera al ingeniero Eberto Castillo, ¿sí? Bueno, esta es la trayectoria de ese personaje que hoy surge con mucho ímpetu a pretender descalificar un proceso porque de alguna manera él quiere retomar principios democráticos, de congruencia, de decencia y muchos principios que él, si los tuvo, ya fue hace varias décadas. Pero es importante tenerlo claro porque de esa manera se va contaminando el tema este del que estamos hablando, de la revocación de mandato. Hay otro personaje del cual no voy a hablar mucho, pero porque a diferencia de Héctor, que sale como de una gruta desde el pasado más o menos lejano, este otro personaje que ustedes también conocen, que es el líder del PT, pues él es de alguna manera más conocido en este momento, Benjamín Robles. Benjamín Robles, ustedes saben quién es. Sí, él habla de la democracia, por ejemplo, y viene de un partido que tiene como dirigente a una persona que más o menos lleva como unos casi 40 años, alrededor de 40 años, es el dirigente de ese partido. Y él nunca ha pataleado, nunca ha luchado por la democracia, nunca ha cuestionado, ¿sí? Sino que lo acepta. Y tiene él en administración la franquicia de lo que es el PT en el estado de Oaxaca. Esta franquicia, cuando no lo dirige él, lo dirige su esposa, ¿sí? O él es el presidente, o él es el coordinador, o es su esposa. Cuando uno está en la presidencia, la pareja es diputado y viceversa, ¿sí? Y poco a poco han ido metiendo a gente también ligada a su familia. Luchan contra el nepotismo, pero contra el nepotismo de los otros. Ellos realmente lo practican con toda continuidad, con toda constancia, ¿sí? Y en ese sentido, ese es uno de los elementos significativos de este personaje. Pero no solo eso, este partido, que además de ser muy pequeño, ha ido perdiendo todavía a sectores de su militancia, pequeña, pero además de todos modos las ha ido perdiendo. Este personaje tiene varias cosas que son muy significativas. Por ejemplo, en la elección en la que llega Alejandro Murat a la gobernatura, él se presenta como candidato por su partido. Sin embargo, en realidad, él estaba haciendo un juego que le sale muy bien. Presentarse, reafirmarse como candidato, incluso se llega a un acuerdo con él dentro de Morena para poder hacer una encuesta y ver si era el candidato él o era el candidato Salomón Jara de manera unificada. Y en esa encuesta, él pierde la encuesta, se hacen dos encuestas y las dos las pierde. Y sin embargo, no respeta el acuerdo. Y no lo respeta porque efectivamente ya tenía un negocio hecho. ¿Y cuál es el negocio? Que él con esas dos encuestas, pues de alguna manera se dice, y hay testigos que podrían testimoniarlo con mucha precisión, y es evidente además que él se mantiene como candidato porque propiamente vende la situación de seguir siendo como candidato, porque si él se hubiera retirado y hubiera respetado su acuerdo de sumarse a Salomón, se hubiera ganado de manera unificada PT Morena desde aquellos años. Sin embargo, él no lo hace, saca beneficio de su participación y por este camino logra él seguramente no un triunfo electoral, pero sí logra un triunfo financiero. Y una cosa similar sucede años después en el estado de Coahuila. Ustedes recordarán que ahí en Coahuila se da una situación de ruptura entre el PT y Morena. El candidato de Morena era un señor ya fallecido de apellido Guadiana, y a partir de esto se generan las posibilidades de que se unifique con el candidato Ricardo Bermeja, se apellidaba, el del PT se apellida, ¿sí? Y
si había la posibilidad de que se unificaran, tendrían mucho mejores condiciones para competir. Pero no se hace, no se da esa posibilidad. ¿Y quién creen que era el coordinador de campaña de este candidato del PT? Pues sí, Benjamín Robles. Benjamín Robles, nuevamente, que de alguna manera tiene muy aprendido no el proceso para ganar elecciones, pero sí el proceso para beneficiarse de ellas. Es así como se da este proceso y es evidente que en este momento, cuando él surge como el gran adalid de la democracia, de la transparencia, del buen comportamiento, pues en realidad es totalmente falso. Son otros los intereses que le mueven. Y en este mismo sentido está la otra persona a la que me he referido, la diputada Morlán, ¿sí? Ella de alguna manera tiene una característica similar en mucho a Benjamín. Por principio viene de un partido que, igual que el PT, es un partido que desde que lo funda su dirigente, Dante Delgado, nunca ha tenido otro dirigente. Esto sucede hace 26 años. Hace 26 años, en 1999, es que se funda el primer partido que después va a cambiar de nombre y va a ser Movimiento Ciudadano. Pero desde antes ya lo dirigía Dante Delgado. Yo lo que digo, ¿dónde está la vocación democrática? ¿Dónde está el cuestionamiento que ellos hacen cuando dicen que no hay una democracia adecuada? Si ellos tienen como líder a una persona que, si algo no ha sido capaz de entender, es la democracia. Entonces es claro que hay ahí de entrada una distorsión. Pero por otra parte, vamos a suponer que eso pues no lo pueden resolver, ni lo quieren resolver, ni se meten por ese camino. Porque además de ella, como viene del PAN, a lo mejor llega tarde, ya cuando estaba Dante Delgado afianzado y ya no tuvo ánimos para luchar contra eso. Así es como aceptó ese partido. Pero si ustedes analizan, Movimiento Ciudadano tiene 2 estados donde tiene presencia, ¿sí? Uno es Jalisco, porque tiene al gobernador, y otro es Nuevo León, donde también tiene al gobernador. Bueno, ¿ustedes han oído que haya algún interés de estos 2 estados por impulsar la democracia participativa? No. ¿Por impulsar procesos de consulta ciudadana? No. No, en absoluto. Es decir, donde tiene poder Movimiento Ciudadano son lo más antidemocrático, más autoritarios y más abusivos. Y sin embargo, en Oaxaca, la señora Morlán se presenta como la gran demócrata. Ahora, también ha tenido en su visión la crítica al nepotismo, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en el Movimiento Ciudadano? En Nuevo León, si han tenido un problema, es porque el gobernador, que actualmente despacha ahí, ha tenido como obsesión poner a su esposa como gobernadora. Y no nada más, hay denuncias precisas con pesos de centavos de que se han utilizado para promover su persona más de 500 millones de pesos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la prensa, ¿sí? La prensa que ya ha seguido todo este proceso en Nuevo León. Y esta señora no nada más se han contentado con eso, sino que están en proceso de cambiar la constitución de Nuevo León para plantear que la próxima elección tiene que ser necesariamente mujer. Eso no está, de alguna manera, no estaría permitido por la ley, porque hay un marco constitucional que impide que se den esta situación. Pero es obvio que están preparando el terreno para imponer, no como una colaboradora, no como una directora, no como una secretaria de gobierno, no, para imponer como gobernadora a la esposa del gobernador, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla la señora Morlán cuando ella cuestiona al nepotismo, cuando en la casa lo tiene y a su máxima expresión? Todo eso habla, y eso me parece importante señalarlo, todo eso habla de que estos personajes que han surgido a la luz de esta revocación de mandato, en realidad lo que quieren es, de alguna manera, tener un escenario para montarse en un movimiento legítimo, en un movimiento que surge
de manera natural en la sociedad oaxaqueña, pero que de alguna manera no corresponde al interés y a las acciones de este tipo de personajes. Y finalmente quiero señalar el tema que efectivamente era motivo central también de la reflexión, que es el núcleo de ciudadanos que participaron en este proceso, que cuestionaron alguna cuestión del gobierno, que señalaron su inconformidad y que de alguna manera votan a favor de la revocación. Yo la verdad creo que esto, lejos de ser un motivo de preocupación, para mí debe de ser un motivo de interés y además de cierta satisfacción, porque precisamente de eso se trata en un proceso de revocación de mandato. Que los ciudadanos se expresen, que los ciudadanos digan lo que sienten y que actúen en la lógica que les parezca más correcta. Yo creo que un sector de estos ciudadanos se pudo haber motivado también por la influencia que ya he dicho de la derecha y del fuego amigo. Sin embargo, no quita esto la legitimidad de su voto. Tenemos una votación en donde aproximadamente con números redondos 350,000 gentes votaron por la destitución y alrededor de 550,000, ¿sí? Poco menos, votaron por que se continúe el gobierno actual. A mí me parece que es evidente que esta votación va a permitir la continuación por 3 años más. Ya es prácticamente un hecho. Sin embargo, aquí creo que es muy importante señalar que este tercer grupo, que es el grupo que yo considero que realmente vale la pena valorarlo, profundizarlo, ¿sí? Es una expresión que tiene que ser atendida, ¿sí? Ellos, de alguna manera, estos ciudadanos están señalando fallas, ¿sí? Fallas que pueden expresarse en el sector de salud, en el sector de seguridad, en infraestructura, quizás en aspectos educativos, en aspectos de compromisos contraídos por algún nivel de gobierno, ¿sí? Por funcionarios, por secretarios de Estado, por presidentes municipales, y que de alguna manera en las expectativas creadas no se han resuelto. Y es muy importante tener esto no como un dato nada más estadístico, sino creo yo que estas demandas, esta visión, estas protestas de alguna manera son muy importantes conocerlas y atenderlas, ¿sí? ¿Esto a quién le toca? Al gobierno, obviamente, principalmente al gobierno estatal, porque el gobierno estatal, aunque no todas las cosas que se critican sean de origen estatal, pero es el puente que lo que le toca tiene que resolver. Y lo que no le toca, pues tiene que buscar la forma de que se atienda. Por ejemplo, miren, el tema de salud y el tema de seguridad son aspectos que sí le tocan al Estado en un porcentaje menor, quizás un 20%. La mayoría de las responsabilidades hoy corresponden a la federación, y es la federación quien tendría de alguna manera que responder a esta situación, pero la federación también hay que comprender las particularidades. A mí me consta que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo en los dos espacios, pero el tema de salud no es fácil de resolver. Es un tema donde hay muchísimos problemas acumulados, se ha invertido bastante dinero, creo que hay avances muy significativos, creo que vamos avanzando hacia una estructura de atención a la salud cada vez más compleja, cada vez más completa, cada vez más puntual y pertinente. Pero desgraciadamente el avance no es tan rápido como se debiera. Esto amerita una discusión en lo particular. Y en el sector de seguridad, sobre todo lo que hace a los grandes núcleos de criminales que existen en el país, la verdad es que habría que estudiarlo a fondo, porque de alguna manera están muy ligados a un interés internacional, a una venta de armas, a una demanda, a una protección que contradictoriamente viene desde los Estados Unidos. Habría que profundizarlo, insisto,
pero de todos modos no hay que dejar de aceptar que hay una demanda, hay una crítica, y creo que es muy importante que esta crítica sea atendida, sea valorada. Por supuesto que el papel que los partidos de oposición jugaron se explica y se entiende porque la misma forma, la misma difamación, la misma tergiversación que han venido practicando en contra de los gobiernos de la 4T, tanto con Andrés Manuel como ahora con la compañera Claudia Sheinbaum, las reproducen y las procuran situar en el estado de Oaxaca. Claro que habrá quienes todavía quieran darles credibilidad. Evidentemente, la mayoría de quienes hemos estado atentos a el ejercicio de gobierno y la actitud descalificadora de principio de la oposición, puesto que no tienen ya propuestas y no tienen cara para convencer con verdades, con alternativas justas, pues estamos claros que fue con el propósito básicamente de desprestigiar y deslegitimar. El papel del personaje que le resulta muy ad hoc, muy a su conveniencia, el querer hablar de democracia cuando en la práctica pues sabemos que en Oaxaca ha jugado un papel más cercano al PRI, a acuerdos con el PRI para boicotear el avance del movimiento de la 4T. Pero como señalas, efectivamente hay un sector que debe dejarnos enseñanzas importantes y poder detectar cómo atender estas demandas, qué maneras deben de desarrollarse en el gobierno para este segundo periodo, digámoslo así, este periodo que le resta de gobierno al compañero Salomón, porque bueno, es importante señalar que se ganó la votación, pero tampoco tuvo el carácter de cumplimiento del mandato constitucional respecto al número de votos que deberían de haberse emitidos para poder Sí, no, ser. no fue vinculatorio. Así es que no es vinculatorio, efectivamente. Pero hay una aprobación. No obstante, hay una importante cantidad de manifestaciones, de reclamos, de demandas, como tú ya mencionabas algunas. ¿Cómo piensas que podría superar y mejorar la atención a estas demandas ciudadanas que el gobierno del compañero Salomón Jara tiene detectado y que debe de ponerle la atención debida? ¿Cómo piensas tú que esto debe poder desarrollarse, compañero? Pues mira, yo creo que respecto a este sector, que es el que realmente tiene sentido analizar y profundizar, como ya te decía yo, es muy importante, porque de alguna manera la consulta revocatoria y la expresión ciudadana auténtica es como un espejo que permite ver la cara del gobierno. ¿Y qué nos ha dicho en esta ocasión ese espejo? Que hay muchas partes que no le gustan, que hay muchas cosas que se están haciendo mal y que se requiere que se superen, que se resuelvan, y de alguna manera es un mensaje que tiene un valor enorme. Yo esperaría que frente a estos reclamos auténticos se pudieran armonizar voluntades. De alguna manera, cuando se hace una consulta revocatoria, teóricamente, yo entiendo que no se trata nada más de destituir o ratificar a un funcionario. En el caso que se destituye, bueno, pues es una especie de borrón y cuenta nueva. Pero cuando se dan cosas como las que están sucediendo en Oaxaca, que hay un sector que por el momento se ha expresado y es minoritario, y hay un sector mayoritario que dice que permanezca, pues no se trata de que simplemente porque tengo ya la mayoría, pues que todo siga igual. No, hay un sector importante de la sociedad que se ha expresado de manera cuestionadora y es importante atender a ese sector.
lo que significaría primero que el gobierno desarrolle una capacidad autocrítica. ¿En dónde se está fallando? ¿Por qué se está fallando? ¿Quiénes están fallando? Y que se consideren de inmediato políticas que puedan de alguna manera resarcir la afrenta que se le está haciendo a la sociedad. Es importante platicar con los municipios, platicar con las colonias, platicar con las gentes de los barrios y tener la más nítida ubicación de cuáles son los signos de molestia y cuáles son los puntos de cuestionamiento. Y a partir de ahí desarrollar las políticas adecuadas, ¿sí? Eso me parece que sería lo más sensato y lo más acorde con el interés colectivo. Si de alguna manera a estos sectores que digo yo que tienen intereses muy distintos se les da el juego para que continúen en procesos de cuestionamiento, en procesos de radicalizar a la sociedad, buscando incluso confrontaciones más allá de lo legal, es muy peligroso, porque de alguna manera perderá el gobierno, pero perderá también la sociedad. Por lo tanto, lo que se debe de buscar es la forma de, yo lo diría de esta manera, de buscar en función de que se generan una serie de propuestas que vienen a remediar los conflictos que se han planteado, buscar una reconciliación del gobierno con la ciudadanía. Otro camino sería el camino de la confrontación estéril, el camino del desencuentro, el camino de agudizar puntos de confrontación y hacerle el caldo gordo a la derecha, que obviamente sueña con poder generar conflictos de este tipo porque saca provecho, y también de alguna manera con estos personajes de los que estamos hablando, que de alguna manera quieren montarse en un movimiento que no les corresponde, que no es de alguna manera producto de su trabajo, sino que oportunistamente ellos se meten al proceso para sacar ventajas y canonjías personales. Y ese no debe ser el resultado adecuado para un proceso de revocación de mandato. Por el contrario, yo creo que, como decía al principio, la revocación de mandato es un avance en el proceso de dar poder a los que tienen poco poder, ¿sí? Porque el ciudadano tenía el poder solamente de votar por un funcionario y hasta luego, hasta la próxima elección. Hoy se están acortando los periodos, primero de consulta, pero además las consultas van a generar un espacio de enorme sensibilidad de los gobernantes. Todos los gobernantes de Morena, por ejemplo, incluso de los otros partidos, están observando qué pasa en Oaxaca. Saben que aunque le den muchas vueltas, los ciudadanos de todo el país en su momento van a exigir que se haga revocación de mandato, la consulta revocatoria en sus estados. Todos saben que esto también en su momento va a bajar a diputados, a senadores y a presidentes municipales. Y esta presión, esta vigilancia, este poder del ciudadano va a terminar por propiciar gobiernos mejores, más comprometidos, más transparentes, más en la lógica de generar productos en beneficio de la ciudadanía que los apoyó y que los impulsó para ocupar ese puesto. Por eso yo creo que en Oaxaca no podemos perder esa oportunidad, ¿sí? Yo no estoy en gobierno, estuve en Oaxaca, hoy estoy alejado del ejercicio de gobierno, conozco a la administración, conozco al gobernador y creo que de alguna manera va a haber la sensibilidad para poder abrir espacios de diálogo, espacios de aclaración y espacios de solución. Eso es fundamental. Y por último, te quiero decir que a mí me parece que en este proceso, lejos de que la revocación de mandato sea problemática para la cuarta transformación, debe de ser un motor fundamental para lograr dos objetivos claves si queremos que este proceso no se pudra desde adentro. Por una parte, que el ciudadano tenga más poder, participe más activamente y cada vez más informado. Y por el otro, que se busquen todos los mecanismos para vigilar, para sancionar, para castigar
todo lo que esté relacionado con el uso abusivo y con el uso ilegal de los recursos públicos. Las naciones que han podido avanzar en este planeta son porque realmente atacan con toda energía cualquier cosa que tenga que ver con la corrupción. Yo creo que las consultas de revocación de mandato es la llave que nos va a permitir ir gradualmente acotando, ¿sí? Tanto el autoritarismo y la antidemocracia como los procesos de degradación del ejercicio de gobierno como es la corrupción. Si logramos avanzar en esos dos aspectos, la cuarta transformación va a avanzar con mucha fuerza en todo el país. Si no podemos hacerlo, pues la cuarta transformación puede tener el destino que ha tenido el PRI, el PAN, que es el destino de simplemente ser olvidados, ser rechazados, ser objeto de repudio por la ciudadanía. Insisto, no estamos en ese nivel, estamos en un nivel inicial de un proceso que apenas arranca, pero es muy importante no dejar de escuchar las voces de los ciudadanos. Creo que esta reflexión que hemos podido desarrollar permite tener una lectura y una visión más objetiva del evento, de la consulta, de la importancia y la trascendencia y por supuesto el aprendizaje del desarrollo de la misma. Te agradecemos, compañero José Antonio Rueda, estas reflexiones que podamos socializar con nuestros compañeros y compañeras que nos oigan. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, yo les agradezco mucho la invitación. Hasta luego.